la cancha. Soc la Rajvinder. Suma germán. Somos de India. A mí me gusta, agrada de mi pueblo es campo y naturaleza y casita. Y la todo casa y la calle. Es porque es más tranquilo. Porque no hay tráfico, no hay ni tráfico, nada, tranquilo. puede jugar en calle, es esto que me gusta mucho. Me llamo Angie, soy de Cali, Colombia, tengo 15 años. Colombia es bonita porque tiene muchos paisajes naturales y bueno, sí, en parte es muy bonito y en otra parte también es, bueno, y también ahora porque lo han mejorado mucho, porque están en construcciones y todo esto y sí, está quedando precioso. Em dic Yunche, soc de China, d'un poble que es diu Xinjiang. Cuando estaba en China también estoy feliz con mis amigos, con mis primos, con mis tías. A veces vamos a jugar a otro sitio a jugar, a subir a la montaña, pues pasan muy feliz. Soy Hassan y tengo 25 años, soy de Camerún y vivía en Camerún, en Douala, y estudiaba Derecho. Mientras que estudiaba, trabajaba en una empresa de fabricación de palet y vivía solo en una habitación que alquilaba. A partir de les seves històries, viurem i sentirem els seus viatges. En trànsit. Quan tenia 4 anys, la meva mare va marxar i visc amb el meu pare, però fa 2 anys i el meu pare també ha marxat. He separat 8 anys amb la meva mare, però del 8 anys al mig ha tornat una vegada i veure una vegada. Cada dia penso en la meva mare, però cada setmana parlo amb telèfon amb ella. És com està al meu costat. Parla molt del meu i d'ella. Entreu un 10 d'examen i li dic que mama, que entreu un 10 d'examen i va molt contenta. M'agrada que se queda a Xina millor, perquè així que sembla que està al costat de la meva mare, perquè quan hi ha molt alumne que està a la seva mare, a la seva pare que està al seu costat, però jo no. Però tampoc està mal, perquè ha vingut aquí i ha guanyat diners per a mi. A vegades hi ha persones que insultan a mi meva mare, pues m'enfada i se pelea con ellos y pasa muchas cosas. En molts casos, l'emigrant no viatja sol i arrossega amb ell els seus fills. Entre el viatge dels pares i el retrobament amb els seus fills pot passar molt de temps. Antes de ya venirse, pues me dijo que solamente, o sea, dentro de un año nos volveríamos a ver, que solamente, o sea, solamente era un año, que un año pasaba rápido, que me comportara bien con mi abuela, que ella iba a estar llamando, comunicándose con nosotros. Estuve sin verla 3 años. Que fue lo que se tardó en hacernos los papeles a mi hermano y a mí. No fue tan duro porque, o sea, prácticamente me he criado con mi abuela. Bien, mi ex todo. Bien. Pues mis amigos viven al lado casa de mí. Las casas al lado, todas mis amigas sí que va con mi cole, todo ahí. Vives junto ahí. Puede ser cuando por la noche, pues, te irás de la casa, todo junto, a hablar y esta me gusta mucho. Todos amigos, tías, vecinos, todo, hablamos juntos. Tenía amigos por todas partes, porque eso sí, amigos por todas partes y, o sea, siempre han sido de esos amigos de que te cuidan y te respetan y con uno, o sea, y conmigo eran unas personas y con las otras personas pues eran de otra manera. O sea, conmigo se podían comportar bien y con los demás a veces se comportaban un poquillo mal. O sea,
tenían doble cara, por decirlo así. Cuando salías a la calle y estabas con tus amigos, tal vez te olvidabas un poco del rollo de la casa y todo esto. Andaban también en malos pasos, andaban robando, andaban en bandas y todo eso. Fue muy duro, porque claro, eran mis amigos y siempre, o sea, más que mis amigos, siempre los quise como mis hermanos y me alejé mucho de ellos. O sea, yo ahora en un momento no me hablo con ellos. Bueno, también perdí mucho la comunicación con mi abuela porque, o sea, tampoco mantenía en casa o cuando llegaba solamente a dormir. Mi abuela también, bueno, como me mimaba mucho, pues me decía, ¿dónde estabas? ¿Qué tal? Pero nunca me echaba la bronca como me la echaba mi mamá. Entonces, claro, o sea, cuando se fue mi mamá, se vino para acá, claro. Y, o sea, fue claro así como mucha más libertad y claro, pero siempre en el cole siempre iba súper bien. Llegué aquí en España el día 20 de octubre de 2011 y después 4 meses de viaje, como salí de Camerún. Y salí de Camerún porque he tenido problemas ahí, los ladrones llegaron a mi casa y me robaron. Con miedo, yo pensaba que estaba mejor salir de Camerún. Pero antes, 2 años antes, pensaba acabar mi ciclo universitario y salir con visado y todo para irme en Alemania para estudiar. Però mala suerte, con ese problema yo salí de Camerún. El viatge és molt diferent per cadascú. Una experiència plena d'emocions que deixa petjada. La primera vez que vengo aquí, pues veo, es muy grande el aeropuerto. Es muy grande y es muy chulo. Cuando llego ahí, la primera que veo es mi padre, que está ahí esperando, y pues estaba ahí gritando. Ahí mi madre también está al lado, pero como hace tiempo que no veo, casi no conozco. Hasta que me dice que me llama nombre, que ya sé que es mi madre. Me despedí allí en el aeropuerto, o sea, me fue a despedir toda mi familia. Fue un momento, o sea, que me di cuenta de que las cosas iban a cambiar, o sea, no los iba a tener a ellos aquí ni nada de eso, entonces, o sea, fue... porque mi mamá llegó así de sorpresa, me quedé paralizada, o sea, no supe qué hacer, o sea, no reaccioné como a la semana de ya verla, como que, vale, sí, o sea, como si fuera un sueño, estaba en las nubes, por decirlo así. Y claro, como perdí también la comunicación con ella, o sea, no hablaba con ella, entonces claro, fue todo muy emotivo. Era la primera vez que volaba y, o sea, el viaje, o sea, ya venía enferma, tenía gripe, entonces claro, o sea, me enfermé muchísimo más en el viaje. Entonces ya cuando llegué aquí, o sea, estaba fatal. En el desierto del Chad, yo estaba muy asustado porque después de 6 horas de viaje en el desierto, aún nos faltaba 8 horas de viaje, entonces aún no habíamos hecho la mitad de viaje y con tanto calor, sed y todo, yo estaba muy asustado y estaba una cosa para mí, una cosa nueva porque nunca en la vida yo no había pensado que podía morir y en ese momento yo ya no sabía si voy a aguantar el calor, hambre y todo. Y en ese momento entendí que la vida tiene un valor muy grande porque ya en ese momento pensaba, bueno, si voy a morir ahora aquí y cómo se va a sentir mi madre, mis hermanos, mi familia, mis amigos, porque nunca no podrán saber si aún estoy vivo, si estoy muerto, cómo ha sido, por qué he muerto y todo. A las 6, bueno, empezamos a correr cerca de la frontera, bueno, cerca del mar, al lado de la frontera, y nos echamos en el mar nadando para cruzar la barrera de la frontera y entrar en Ceuta. Y ya en el agua yo estaba muy asustado porque
aún estaba muy oscuro y bueno, y el mar en la noche, bueno, ya empezaba el día. Bueno, yo estaba muy asustado y la policía marroquí siempre intentaba pararnos y cuando ya estamos cerca de la barrera para cruzar, bueno, al final ya de nadar, la Guardia Civil estaba disparando las balas por aquí, tenemos miedo y hacemos la vuelta al vuelo de Marruecos. Ya de la parte de Ceuta, la Guardia Civil nos dijo que hay que salir del mar y bueno, con miedo, porque a veces cuando sale del mar, como es temprano, te puede echar en Marruecos otra vez. Y hemos dicho no, si no viene la policía, los periódicos y la Cruz Roja, no podemos salir. También cuando llegué aquí, después de 6 meses y medio, la policía mandó al CETI de Ceuta, donde yo vivía, una carta para decir que tenía que ir al comisaría. Y de ahí al comisaría me mandaron en Tarifa, en el CIE, donde he estado 42 días. Para mí estaba una cosa muy, muy anormal porque no veía por qué yo estaba ahí, siempre con la policía, con armas, porque es más o menos como un cárcel. Y me sentía muy mal. Y para mí me dolía mucho. Bueno, con suerte, después de 42 días, me dejó libre y me mandaron a la Cruz Roja de Baena. Bueno, y me quedé ahí otros días y después vení aquí en Cataluña, donde vivo ahora. Amb l'arribada, un nou món s'obre als seus peus. Nous costums i nous idiomes passaran a formar part de les seves vides. Bueno, cuando vine aquí me he sentido muy mal, estoy llorando todo el rato porque no me dejar mi familia en India. A mí no me gusta que vivir aquí. Antes yo he dicho, yo no quiero vivir en España. Antes pensaba que nosotros viene aquí para 2 meses, luego vuelve a la casa, ¿sabes? Que luego otra vez con familia, porque cuando viene aquí, primeros días no hay nadie, solo, ¿sabes? Solos, porque viene de mucha familia en India. Y aquí cuando ahí no hay nadie, aburridos, no sabes qué hacemos, no sabes hablar nada. Y en parque tampoco la gente habla, no entiendes qué dice, ¿sabes? Que dice, no sabes qué hacemos, ni hay escuela, pues. Luego empezamos a buscar colegio para nosotros. Sí, antes cuando acabé de llegar, bueno, me costaba mucho, por ejemplo, el autobús, porque el autobús, para coger el autobús me costaba mucho solo coger el metro. Y también el idioma me costaba mucho hablar y no conocía sitio aquí, no conocía gente y todo. Pero aquí a veces te puede parar en un sitio 1 hora, nadie te va a pedir nada. Y no conocía cómo se podía comportar la gente conmigo. Si por ejemplo hacen la pregunta, por ejemplo, estoy buscando esta calle o estoy buscando ese sitio, pero ya ahora sé que si lo pregunto me va a contestar, me va a decir lo que quiero saber. La gente de aquí está bien también. Y también está bueno, hablamos muy bien, la ayuda mucho, la gente habla muy bien, también es gente abierto. Y también los vecinos, pero no conocerla mucho, pero vecinos también está bien. Estuve 2 semanas aquí enferma, o sea, estuvimos en el papeleo y todo esto, y al mes comencé a estudiar y ya comencé a salir, fuimos a Plaza Cataluña, fuimos a Plaza España, al puerto, fuimos a la playa, o sea, y fue muy bonito, o sea, Barcelona, especialmente Barcelona, es muy bonito. Bueno, y a veces me voy a caminar por la Rambla Cataluña, porque me gusta mucho andar por ahí. Bueno, me gusta también ir a la playa, pero aquí en Barcelona solo sea 3 veces he ido a la playa. Cuando salí del aeropuerto voy con coche a casa. Veo muchos paisajes de España, está muy chulo, muy bueno. Nunca he visto.
es más mejor que la China. Porque aquí hay comida buena, hay cosas buenas. Y lo importante es que mi madre y mi padre están aquí. Y ya estaba junto con ellos. Bueno, lo que me gusta de España es la seguridad, porque la seguridad sobre dos planos. La seguridad que, por ejemplo, si me caigo en la calle, por ejemplo, y necesito asistencia sanitaria, rápidamente llegarán al ambulatorio y me van a ayudar. Y también si me entran en casa para robarme y llamo a la policía, rápidamente llegarán a la policía para defenderme. No, allí no se puede ir ahí, no se puede ir con joyas ni puedes llevar una cadena de oro porque ni puedes andar con el móvil como se anda aquí. O sea, es mucho más inseguro. Muchísimo. Entrar al sistema educatiu català sol ser més complicat del que s'espera. L'idioma i problemes legals són les principals dificultats. Sí, cuando yo vine aquí yo tengo 17 años, por eso no puedo estudiar ahí. Y pues luego yo encuentro mucho colegio, pero no puedes decir que no hay plazas, no hay plazas libres, pues tiene que venir en junio o en septiembre otra vez volver a apuntar tu nombre, pues no hay un año así sin nada, pues solo en biblioteca, coge libros para aprender y ya está. Luego Pide mucho certificado que no nosotros tengo. no teníamos. Mira, tengo el de la ESO de mi país, pero no podemos llegar aquí. Podemos leer, pero entre un año yo esperar para molegar, yo entrego todos los papelitos, pero todavía te pide esa cosa, antes no me pido nada. Cuando un año, luego me pide otra cosa, dice que ahora no puede ser porque ya fue educada, pero ahora no puedes, ahora no quieres esperar otra vez un año, mejor que cogemos otro curso y directamente estudiar esto. Aquí, pues más tranquilo, no te pone muchas deberes. Pues China te pone muchas deberes y la profe es muy dura. Aquí tampoco está mal, pero lo que pasa es por el idioma, que no es mi idioma y no puedo entender muy bien. Por eso ya es como si tú estudias chino, te dan también muy difícil. En el instituto, o sea, súper bien, o sea, cuando llegué estuve muy bien, o sea, me recibieron muy bien. Tanto como los profesores, como los compañeros, o sea, me adapté muy rápido. Fue muy chula porque, claro, en el aula de acogida hay niños de todas partes, o sea, hay niños de Pakistán, de la India, o sea, hablan otros idiomas, vienen de otras partes, o sea, y claro, ahí también, o sea, tras de que aprendes a hablar catalán, que es la lengua de aquí, o sea, y, o sea, también aprendes muchas cosas del país de ellos. O sea, aquí la diferencia es que los profesores van y te dicen, mira, puedes recuperar tal día, si quieres te puedo ayudar con un dossier o cualquier cosa. No, tú allí tienes que ir a buscar al profesor, sí, o sea, tienes que ganarte la vida prácticamente, o sea, y es muchísimo más descontrolado. Si quieres entras, si no quieres no entras. Yo siempre quería estudiar, hacer mi carrera, o sea, quiero hacer periodismo, entonces claro, o sea, fue una oportunidad que ahorita la tengo que aprovechar al máximo. Me gustaría ir a la universidad, seguir estudio y también me gustaría trabajar, encontrar un trabajo mejor, porque el trabajo que hago en la discoteca, bueno, es solo para sobrevivir, no puedo, con ese no tengo una vida cómoda. La relació entre pares i fills pot veure's afectada per la distància. En el retrobament cal reconstruir vincles i adaptar-se a les noves normes. Estaba China, estoy con mi tía y pues ella hace todo y nosotros no procura nada. Y cuando vengo aquí, mi madre dice que tienes que saber hacer todo. Pues cuando me levanto, pues vengo al colegio y estudiar. Y cuando acabo de colegio voy a casa a comer.
Y por tarde, si hay cole, pues voy al cole. Si no hay, pues me quedo a la tienda a ayudar a mi madre. Cuando estoy en casa, si el suelo está sucio, pues limpio suelo y lavar ropa. A veces con lavadora, pero a veces con manos. Pues, y además, cocina siempre. Cada sábado voy a un colegio chino que está en Arc Triunfo. Ahí tengo muchos amigos chinos y puedo aprender chino. Me adapté rápido porque ya estoy adaptada a sus normas y tal, o sea, al principio fue un poco extraño y estaba un poco distante, pero poco a poco ya estamos bien otra vez. Y claro, porque también mi abuela me aconseja mucho. Hola, mamita, ¿qué tal? Hablo muy frecuentemente con ellos, con mi familia, con mi abuela, les llamo casi todos los días. Es que mi madre es un poquito tacaño, pero porque ella ahorra mucho. Mi padre es diferente como mi padre, pero ella dice que ahorra mucho para cuando yo sea grande, voy a casar, me compras casa, el coche, todo eso. Por eso ahorra mucho. Sovint cal enfrontar-se a la intolerància dels que no accepten la diferència. Muchas vegades hi ha persones que diu xinès mandarí, però no passa res això per mi. Hay xinès que si escolta això y se va a pegar a él, pero yo no, yo soy más tranquilo. Había una señora que tenía dos niños, bueno, uno de 2, 3 años y uno de 6 o 7 años. Y un día, este niño de 6 o 7 años estaba sentado a mi lado y me había tocado la piel y miraba su dedo. Bueno, la primera vez cuando lo había hecho, yo pensaba que, bueno, solo me había tocado así. No me había enterado de nada y después lo había hecho una segunda vez y me preguntó este niño, ¿por qué te has pintado la piel? Yo le dije, no, no me he pintado. Me dijo, no, te has pintado. Yo le dije, no, no me he pintado. Me dijo, bueno, pero si no te has pintado, ¿por qué eres negro? Tal vez hay veces que te ofenden que dicen, es que así en Colombia los narcotraficantes, la droga, bueno, sí, en parte es verdad, pero que me ofendan, no, para nada. El futur pot estar aquí o al país d'origen. Progressar aquí o tornar al país enyorat és la qüestió. Me gustaría estudiar y trabajar, tener una vida más cómoda. A ver si más tarde podía volver a Camerún, intentar cambiar las cosas. Bueno, cuando hablo de las cosas es la situación política, social y económica, porque ahora es muy mal y creo que ahora necesita alguien o algunas personas que piensa mejor por el Camerún para intentar cambiar las cosas. Y pienso que yo, como soy camerunés, tengo también ese deber de intentar hacerlo. Quisiera estudiar, luego ya cuando termine mis estudios, quisiera trabajar para poder construir una casa ahí en Colombia, o sea, construir una casa a mi manera, o sea, comprar mi terreno y construirlo. En un futuro, no sé, en Estados Unidos. Siempre me ha gustado, o sea, siempre me veo ahí, o sea, de mayor y... Antes pensaba que si tienes un buen estudio ya puedes encontrar un buen trabajo, pero tampoco es esto, porque hay chinos que no tienen estudio y van a hacer negocio un poquito a poquito y después va a tener una empresa y ganar mucho dinero. Pues con esto tampoco no hace falta estudio, por eso ya tampoco quiero estudiar mucho. El meu sueño es tener negocio como esta, pasar more grande, pero ganar more dinero como todos chineses. Un bar o un restaurante que está, un restaurante grande o un pasar grande, así. El que gana más dinero.
las cosas más importantes para mí creo que es familia, amigos, tener más amigos, pasar bien toda la vida. Y ahora no sé, ahora cambia mucho la vida. Sí, por eso. Porque familia aquí ahora no sé, volvemos para vacaciones. Pero Y para luego no sé, vivir, no futuro. sé. Para vivir no. En parte sí ha sido un poco duro, pero bueno. El viaje, o sea, me ha hecho cambiar mi forma de pensar. Y sí, o sea, un poco más de madurez. Creo que ese viaje fue para mí una experiencia muy fuerte, porque antes pensaba que estaba muy débil y después de este viaje me siento muy fuerte. O sea, he aprendido a valorar muchísimo más las cosas, lo que se tiene, porque, o sea, lo que se tiene ahora puede que en un futuro no se pueda tener. Hay que ser valiente, hay que creer que podemos hacer de todo si queremos y si tenemos confianza en nosotros mismos.